Hemos llegado a la insolencia de desconocer, por ejemplo, la guerra económica declarada contra Venezuela desde hace muchos años y que ha sido además calificada como crimen contra la humanidad, no por mí, no por los señores que estamos aquí, no, por el Centro de Investigación Política y Económica con sede en Washington, en que 2 miembros del directorio son premios Nobel de Economía. Tampoco es posible negar que la crisis brutal económica ha significado un castigo colectivo, porque eso es lo que se ha hecho contra la población civil inocente. Y eso, no lo digo yo, lo dice no solo el centro al que me referí con sede en Washington, sino que lo dice ni más ni menos que un experto independiente de Naciones Unidas que visitó y estuvo en Venezuela, que es el señor Alfred de Zayas, profesor en Harvard, profesor en la Universidad de Göttingen y el experto en Naciones Unidas para el mantenimiento de un orden democrático. Las sanciones más significativas, que fue prohibirles comprar insulina, bloquear los medicamentos antimalaria en Colombia, las 3 grandes transnacionales farmacéuticas, no darle certificados de importación de medicamentos oncológicos, por decir algo, apropiarse de los activos de Citgo, una empresa filial de la petrolera de Venezuela, apropiarse, porque eso fue lo que hizo el gobierno norteamericano, para entregárselo al señor Guaidó, que ha sido calificado como pelele por varios analistas. La dictadura de Venezuela, fíjese que permite que un sujeto como Guaidó, la dictadura, que ha incitado al golpe de Estado, que está llamando a la deserción militar con muy poco éxito, porque ya va el enésimo intento de golpe de Estado, y se pasea por Caracas. Curiosa dictadura, ¿no? No podría hablar de curiosa dictadura. No podría hablar de debilidad a lo mejor del gobierno. No, por favor, ¿no? Estamos con posverdades, Matías, con ridiculeces, pero que realmente ni un discapacitado mental puede creer, como lo que es capaz de decir el señor Pompeo, que Maduro se iba a Cuba y que los rusos lo convencieron de que no. Esa es una ridiculez, pero realmente grotesca. Y es una vergüenza que un secretario de Estado sea capaz de semejante chorrada. Eso es una vergüenza. Ahora, ¿sabía usted a quién el gobierno de Estados Unidos nombra encargado especial para Venezuela? Al ex convicto Elliot Abrams, ex convicto en la causa Arancontra, ideólogo de todos los grupos paramilitares que cometieron las masacres más brutales en Centroamérica. Entonces, ¿pretenderán decirme a mí que el señor Trump y su pandilla son los que encabezan la lucha por la democracia y los derechos humanos aquí en la región? Por favor. Primero, se reconoce, ¿no es cierto?, a un señor que se autoproclama presidente encargado, nos llenamos de posverdades, ¿no es cierto?, y de mentiras respecto al derecho internacional, que no hay espacio en la prensa, ahora lo tengo en este momento, para poder desmentir estas posverdades. Enseguida, ¿no es cierto?, se va y se hace el show de Cúcuta. Nunca eso había ocurrido. Es decir, el presidente de la República en una frontera colombiana-venezolana, una frontera, una zona llamada caliente, va ahí ni más ni menos que en la supuesta ayuda humanitaria, que no era tal, porque no cumplía con ninguno de los requisitos, pues las ayudas humanitarias no son calificadas por sutano vengano. Las ayudas humanitarias tienen requisitos para ser consideradas como tales. Bueno, la famosa ayuda humanitaria, en la cual además se está estimulando la deserción militar. Ese show de Cúcuta que fracasa, ¿no es cierto?, tenemos después, posteriormente, la intentona de golpe de Estado que hace Guaidó. Aquí no se dice que después de trabajar casi 3 años en una mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, en que el mediador era el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que supongo que no será calificado de chavista o de dictatorial. Bueno, esa mesa de diálogo, que funcionó, mesa de trabajo en República Dominicana, ¿no es cierto?, llegó en febrero del año pasado a un consenso básico de mínimos de cohesión social, un cronograma electoral, ¿no es cierto?, condiciones de una comisión verdad. ¿Qué ocurre con ese preacuerdo al cual se había llegado? No se cumplieron. 3 días después, la oposición se baja de las mesas después de recibir un llamado telefónico del entonces secretario de Estado Rex Tillerson desde Colombia.
eso es lo que ocurre. La oposición venezolana pide adelanto de las elecciones. Hubo en estas elecciones de mayo 150 observadores internacionales presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, por quien fuera el presidente del Senado francés, Jean-Pierre Bel, y también por quien fuera comisario europeo y ex canciller de Chipre. Ellos lideraron estos observadores internacionales. Supongo que tampoco el señor Jean-Pierre Bel, que trabajó y que fue presidente del Senado durante la administración de Hollande en Francia, sea calificado de chavista. La Fundación Carter además ha señalado el sistema electoral venezolano como uno de los más modernos y transparentes del mundo. Entonces, y resulta muy curioso que quienes pretenden calificar este proceso eleccionario por la abstención, que fue menor que la abstención que consagró al presidente Piñera como tal.